que empezar con el dólar, porque todo está relacionado y porque además es un poco el efecto que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo en la Argentina, pero de un tiempo a esta parte todo esto se ha calentado más. En las últimas semanas el dólar blue, estamos hablando de la cotización no oficial, de la cotización, podríamos decir en negro, ha subido de una manera estrepitosa. Hoy, sin ir más lejos, son arriba de 20 pesos lo que subió respecto del cierre del día de ayer. Así es, y en el medio de la jornada incluso hubo intervención por parte del Banco Central, una jugada de Sergio Massa que seguramente va a traer coletazos porque era algo que no estaba permitido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y eso hizo que bajara temporalmente de 4.95 hasta casi 4.70, pero al final del día volvió a subir a 4.95, estamos hablando del dólar blue, los paralelos lograron contenerse un poquito. Sí. Pero da la sensación de que esto no ha terminado. No, porque además lo que termina ocurriendo, y esto es un fenómeno que se da bastante habitualmente en la Argentina, es que estas subas, que son así tan estrepitosas, tan estruendosas, lo que hacen es buscar un nuevo piso. Porque después vemos que a lo mejor la semana que viene, esto no es una anticipación de nada porque finalmente no es información, es solo especulación, probablemente haya una baja del dólar. Ahora, esa baja, ¿a dónde va a llegar? A un nuevo piso que seguramente es el viejo techo. Claro. Entonces siempre estás al alza, al alza, al alza, nunca a la baja. Y lo que está pasando es, como ustedes están viendo bien en el graph, algunos problemas que tienen que ver con el abastecimiento, porque no es que no se haya producido, sino que proveedores no se animan a dar un precio de lista o a entregar su mercadería porque calculan cuál va a ser el costo de reposición de esto que yo estoy entregando. Y así se acierta, nadie lo sabe, por esto que decimos. Digo, tiene que estabilizarse. Hoy estamos atravesando, sin lugar a dudas, una corrida cambiaria. Totalmente. Hay un montón de especulación puesta en juego. Y dónde se va a terminar de equilibrar esto no se sabe y por eso nadie quiere terminar perdiendo, pero esto paraliza la economía. Absolutamente. Estamos hablando puntualmente de algunos sectores de la economía, como el caso de los neumáticos, el caso de los electrodomésticos, los materiales para la construcción, que de alguna manera también paralizan uno de los grandes motores de la economía, corriéndonos de lo que es el agro o la industria, que es la construcción en la Argentina, la obra pública. Al no tener precios es muy difícil. Vos vas a un corralón y querés comprar materiales para una reforma, para un arreglo en tu casa, no hay precio, no te venden los materiales y tampoco te dicen cuándo va a estar disponible ese precio. Bueno, y entre lo que venimos hablando en las últimas ediciones de Bravo News tiene que ver con la incertidumbre que se genera a partir de la crisis política. Por eso también hoy, durante una conferencia de prensa que dio Alberto Fernández con su par rumano, que estaba de visita en el país, el dólar subía, Alberto se había reunido con el par rumano, iban a hablar de esa reunión. A mucha gente no estaba pendiente de eso, entonces le preguntaron, Alberto, ¿qué está pasando con el dólar? Un pequeño detalle sobre eso, antes de que vayas a lo del audio del presidente. Una curiosidad, y que tiene que ver con que los compañeros, los colegas que cubren Casa de Gobierno, los acreditados en Casa de Gobierno, estaban allí presentes en una reunión que a todas luces era absurdo en un día como hoy. Digo, se podría haber, no sé, invitado al presidente rumano a que se reuniera con algunos otros funcionarios y el presidente saludarlo protocolarmente y dejar para otro momento estas cuestiones. Se les había pedido no preguntar por la coyuntura argentina. Esto se lo pidió la portavoz Gabriela Cerruti a los colegas acreditados en Casa de Gobierno, algo que desobedecieron absolutamente. Vamos a escucharlo a Alberto Fernández. Esto decía cuando le consultaban acerca de la situación del dólar. Lo que dice Sergio Chodos es absolutamente cierto. Y no es la primera vez que lo vemos. Es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero, instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de la mayoría de los argentinos y argentinas. Siempre han hecho lo mismo. Siempre se han ido al exterior a hablar en contra de los gobiernos populares. Siempre. Y ahora lo hacen una vez más. ¿Y qué le piden cuando se van al exterior? Le piden que nos corten el crédito y que nos exijan más ajustes sobre el pueblo argentino. Es lo que siempre han hecho, es lo que vuelven a hacer. La verdad, esta historia que estamos viviendo la hemos vivido muchas veces. A lo largo de nuestra historia de gobiernos populares, la hemos vivido muchas veces. Estamos trabajando con el ministro Massa, muy consustanciados, vamos a superar y vamos a tratar de educarlos, a ver si alguna vez piensan en la Argentina, piensan en los que pueblan este país, piensan en los que trabajan en este país, piensan en los que han quedado sumidos en la pobreza en este país, antes de pensar en sus negocios
y en sus intereses políticos. Bueno, ahí está el argumento de Alberto Fernández, no reconociendo ninguna causa inherente al propio gobierno, sino echando la responsabilidad en la oposición o en los agentes económicos que se benefician de esto, porque la mayoría de los argentinos sufrimos, totalmente. pero es verdad que hay algunos que juegan y especulan y a partir de eso, bueno, obtienen algún beneficio. Sí. Un par de cositas para decir, ya tenemos una entrevista sobre este tema y que tiene que ver con que en algún momento las respuestas van a tener que tener un contenido, porque la realidad es que independientemente de dos cosas que tienen que ver con, si querés, una cuestión personal, digo, a lo mejor Javi piensa lo mismo o no, digo, si hay alguien a quien uno realmente puede creerles a Sergio Chodos, que ha sido un funcionario absolutamente serio a lo largo de todo este tiempo. Ahora, por otro lado, no puede ser la responsabilidad de los otros siempre la que genere los problemas que tiene la Argentina y que no haya ningún tipo de reacción por parte de un gobierno que parece estar paralizado frente a algo que va llevando adelante una enorme escalada que perjudica a todos y cada uno de los argentinos, sobre todo a las personas más vulnerables. Bueno, estamos en comunicación en este momento con Yamil Santoro, él es dirigente de Republicanos Unidos, que integra Juntos por el Cambio. Yamil, te queremos agradecer por tu tiempo aquí con Lorena Tosso. Mi nombre es Javier Borelli, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, Yamil, bueno, a ver, primero pedirte alguna interpretación o alguna opinión acerca de el planteo que acabamos de escuchar de Alberto Fernández, aduciendo que el problema de la Argentina vinculado con hoy el faltante de dólares o las dificultades que tienen para nivelar o equilibrar la situación cambiaria tiene que ver con acciones de la derecha argentina. Bueno, la verdad me da mucha pena que tengamos una persona a cargo del rumbo del país que no logra hacer otra cosa que echarle culpa a enemigos imaginarios. La realidad es que ni la derecha, ni el campo, ni los empresarios, ni el Fondo Monetario, ni nadie en particular es responsable de los fracasos de este gobierno. Y de hecho, lo que hay que entender es que este tipo de corridas responden fundamentalmente a crisis de confianza que se generan hacia el gobierno y tienen que ver con los anuncios, las declaraciones, y donde hay que recordar que uno de los disparadores o elementos que han contribuido es la propia bajada de Alberto Fernández. Sí, no, Yamil, pensaba en toda esta locura que se está viviendo, porque verdaderamente la gente lo va siguiendo casi como una telenovela que le termina perjudicando su propio bolsillo, su propio salario. ¿En qué lugar queda el titular del Banco Central de la República Argentina, Pese? Digo, ratificado por el presidente, reunido además con él y con otros funcionarios como Sergio Massa y demás. ¿En qué lugar queda en esta ecuación? Bueno, claramente tiene un rol técnico que ha tenido enormes déficits. Creo que no tiene tanto que ver con su responsabilidad directa la política, diría, de expansión de agregados monetarios que ha ido teniendo a lo largo de la gestión de este gobierno, sino con la decisión política que lo que ha hecho es destruir el valor de la moneda argentina. Digo, hoy Argentina, diría, tiene un gran problema que es el déficit fiscal, que se termina resolviendo de una de dos formas, con emisión de deuda o con emisión monetaria, y ambas cosas siempre el día después terminan volviendo para complicar mucho más la situación fiscal y macroeconómica. Hoy estamos pagando las consecuencias de haber recurrido a estos atajos de manera irresponsable y de forma sostenida en el tiempo. Así que soltar a Pelle en este momento no creo que sea una respuesta razonable, a menos que sea un cambio de rumbo genuino. Digo, no creo que sea un problema de una persona o de mala práctica individual, sino directamente un rumbo equivocado del gobierno. Yamil, como integrante de Juntos por el Cambio, hay muchas encuestas que desde hace varios meses ya los dan como principal fuerza que tiene posibilidades de acceder a la Casa Rosada, ya sea probablemente a través de algún balotaje, pero generalmente Juntos por el Cambio aparece en esa hipotética segunda vuelta que se daría. Las internas que se ven también en Juntos por el Cambio, las distintas posiciones incluso de los principales referentes, sobre todo estamos hablando acá de elecciones nacionales porque estamos hablando del tema cambiario. ¿Vos crees que eso ayuda, que también la oposición tendría que pensar hacia adentro? Che, nos conviene dar otra imagen justamente para ordenar hacia adelante. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que quienes gobiernan son justamente los del Frente de Todos. Eso no hay duda. Y en ese marco son ellos los que tienen la responsabilidad, primero, de tomar decisiones de gobierno que aporten previsibilidad y, en todo caso, acordar un programa de transición con los distintos sectores de la oposición, que después hay que ver si es convincente, si tiene sentido
para no quedar de alguna manera entrampado o pegado. ¿Pero asistirían ustedes? ¿Asistirían si son convocados? Si son convocados por el gobierno a, bueno, encontremos algún consenso entre todas las fuerzas con posibilidades presidenciales. El lugar para buscar ese tipo de consensos es el Congreso Nacional, con lo cual el gobierno tiene que en todo caso plantear un plan de acción, llevarlo a refrendo en el Congreso de la Nación, y si son cosas razonables que le hagan bien al país, naturalmente creo que Juntos por el Cambio va a estar predispuesto a tener esa charla. Ahora, no hay que caer en la trampa de pretender que de alguna manera se nos convoque a un cogobierno cuando todos los de manejo lo han hecho de forma unilateral y en el Congreso no han hecho otra cosa que atropellar a quien piensa distinto. Así que desde ese ámbito, de vuelta, nadie busca sabotear, nadie busca que le vaya mal, pero hay que tener muy en claro de quién es la responsabilidad, y hoy los que tienen que poner la cara y generar las propuestas para solucionar este problema son los del Gobierno Nacional, el Gobierno kirchnerista, Cristina, Alberto y Massa, y en todo caso, a partir de agosto, la oposición empezará a tener un rol protagónico hacia el futuro del país. Ahora, Yamil, en ese punto, y esto no es una cuestión personal, es una cuestión que tiene que ver con la observación sobre las distintas fuerzas o los distintos armados políticos en función de lo que podría llegar a ser una contienda en el próximo mes de octubre. La sensación que queda es que hay como una especie de política del capricho. Yo me instalo en este lugar, esto es lo que pienso, y no sé de un milímetro respecto de lo que pienso, y eso hace imposible que haya algún tipo de puentes que se puedan tender entre oficialismos y oposiciones. Digo, esto corre para este gobierno, para el anterior, para distintas instancias que hemos vivido por lo menos en la última década. ¿Cómo se hace para encontrar esos puentes? Yo creo que la dinámica parlamentaria del gobierno anterior desmiente un poco tu afirmación de que en el pasado esto funcionó de esa manera. Recordá que Macri no contaba con mayoría en ninguna de las cámaras, y las leyes que logró sacar fueron fundamentalmente gracias a la búsqueda de consenso con distintos sectores del peronismo republicano, inclusive con el Frente Renovador. O sea que en ese sentido se buscó tender puentes con sectores de la oposición que tuvieran una vocación constructiva. O sea que los caprichosos son los del Frente de Todos, nada más. Vamos, el problema que hoy hay es que personas que son en general razonables han entrado dentro de la psicopatía del Frente de Todos, y desde ese ámbito estos casi 4 años han gobernado en una suerte de soledad y de soberbia que dificultó mucho la búsqueda de soluciones compartidas con la oposición. Así que a partir de esto, yo creo que de vuelta, de nuestro lado, por lo menos hablo por Republicanos Unidos, siempre dispuestos y abiertos a sentarnos en mesas para aportar nuestro punto de vista, para buscar soluciones para el país, porque queremos que a la Argentina le vaya bien, y a diferencia de otros que cuando no gobiernan quieren que al gobierno le vaya mal y le importan muy poco las consecuencias de eso, nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien. Ahora también queremos que los argentinos sean conscientes de cuáles son las decisiones que nos han traído a este punto y quiénes son los responsables de haber tomado dichas decisiones. Sí, Yamil, solamente un comentario al respecto. Lo último que la gente ha leído o escuchado en los últimos meses tiene que ver con una decisión de la oposición de no dar quórum en el Congreso para sesionar por una ley que además, un proyecto de ley que además si se llegaba tenían mayoría, no iba a salir, claro. No iba a salir tampoco. Realmente, si uno se tiene que poner a pensar qué es lo que escucha la gente de lo que dicen los políticos, no hay mucha coherencia en ningún lado, sobre todo en esto de buscar consensos. Claro. Mira, nosotros tenemos un discurso consistente que tiene que ver con que la solución que la Argentina necesita es con una racionalización del Estado, con una baja de impuestos, con una baja de regulaciones, y ahí te aseguro que si el gobierno del Frente de Todos convoca a los liberales para votar una baja de impuestos, una baja de regulaciones o un achicamiento del Estado, nos va a encontrar siempre dando quórum y votando a favor, siempre y cuando no metan alguna manzana envenenada o alguna trampita. Pero son las propuestas de ustedes. Claro, Yamil, claro, hay un poco de trampa en el consenso si haces lo que yo quiero. Pero muchachos, así funciona. Yo voto en lo que estoy de acuerdo. Bueno, está bien, bueno, pero Yamil, a eso me refería. A eso me refería. Está bien, pero perdón. En una situación. Para que se entienda. La gente no vota para llevar adelante un mandato. Nosotros entendemos que los problemas de la Argentina, nuestro diagnóstico tiene que ver con que hay una hipertrofia del Estado, regulaciones excesivas, exceso de impuestos, y que se quiere un rol del Estado que no se ocupa de lo importante, y hace un montón de cosas que no tiene que hacer. A partir de ese diagnóstico, si nos convocan para contribuir a temas que van en esa dirección, vamos a estar y vamos a dar una mano. Cuando no, usaremos o el quórum o el voto en contra para honrar el voto depositado a nosotros.
A ver, también una última apreciación, digo, cuando uno habla de consensos, habla de ceder de un lado y del otro. Digo, si no cede una parte uno y una parte otro, muy difícilmente se pueda. Pero para que hay que ceder, si justamente lo que nosotros estamos planteando es que creemos que hay un camino de solución y que justamente los problemas que hoy tenemos tienen que ver con un gasto público ridículo, con empresas del Estado deficitarias, con que han llegado de militantes de distintas dependencias del Estado, con que tenemos los impuestos más caros del mundo a las empresas. O sea, no es un problema de ceder o no ceder, acá hay un problema concreto de qué creemos que es lo que está haciendo que los argentinos vivamos cada vez peor y seamos cada vez más pobres. Y a partir de ese diagnóstico, nosotros ganamos votos, nos postulamos y vamos a honrar ese compromiso. Ahora, si por una cuestión media, digamos, opinable, que no tiene que ver con elementos identitarios nuestros, por supuesto que vamos. Si lo que estamos discutiendo es una ley de adopción y lo que estamos discutiendo tiene que ver con cuestiones, no sé, de vientres subrogados, por supuesto que nos vamos a sentar, debatir, buscar puntos intermedios. Ahora, si tiene que ver con temas donde nosotros tenemos una visión clara y definida, no es un tema de ceder o no ceder, es un tema de honrar los votos. Bien. Yamil, te queremos agradecer por el tiempo. En otra oportunidad tendremos la chance de hablar más extendido en el piso probablemente, pero muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Dale, un abrazo. Hasta luego.